Bienvenidos a una nueva emisión de Derecho Réplica TV, un programa producido por Multimedios Nova y Realpolitik Televisión, quien conduce Silvia Celini, y en esta noche tenemos al señor Osvaldo D'Ameno. Muy buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Ex juez federal y ex candidato a intendente por el Partido Federal. Del Partido de La Baña, Consenso Federal. Consenso Federal. Bueno, hoy una mezcla de cosas, porque siempre hablamos o de política o de justicia, más allá de tener otros programas de interés general, pero hoy vamos a tratar de mezclar un poquito el asunto. Vamos a empezar por la parte judicial. ¿Cómo ves vos hoy el tema de la justicia y la reforma judicial? A la justicia yo la veo que le falta un compromiso de acercarse a la gente. Eso no es de ahora, sino desde hace ya tiempo. La justicia necesita una especie de abrazo amigable con la población, para que la población no tenga esa sensación tan amarga de que los jueces no están involucrados directamente en la realidad. Eso se puede hacer de diferentes lugares y de diferentes formas. No quiere decir que los jueces salgan a comerse un asado con los litigantes, al contrario. Cada uno tiene su lugar dentro de la estructura del Estado y dentro de la estructura de la sociedad. Pero sí que los organismos más importantes, como la Corte, como la Procuración General, tengan a mano las herramientas para relacionarse directamente con la sociedad, sea a través de planes, de proyectos, de capacitaciones, de acercamientos, de distintas cuestiones. Tanto la Corte como la Procuración General de la provincia tienen en sus manos las herramientas como para acercarse a la sociedad. Principalmente la Procuración, que tiene a su cargo los fiscales y los defensores, que tienen tareas muy determinadas, pero que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Política Criminal, que es allí donde puede poner en práctica planes, programas y proyectos, y acciones, por supuesto, para explicarle un poquito más al televidente, ¿qué sector ocuparía esta política de criminales en la justicia? La política criminal está ubicada en la Procuración General, depende del Procurador General. Tiene un secretario de política criminal, yo fui jefe de política criminal, y allí se pueden poner en práctica... Es donde empieza la pirámide, digamos, en lo judicial. Sí, claro. El procurador es la cabeza del Ministerio Público. Y bueno, el secretario de Política Criminal es el que tiene a su cargo la ejecución de las políticas tendientes a tratar de ver en la sociedad cómo podemos hacer para mejorar la situación delictiva, para poder combatir mejor al delito, como reformar las leyes para que sean más eficaces, para que sean más rápidas, para que la gente se sienta más protegida, para que los derechos sean más reconocidos. Todas esas cuestiones las puede hacer la Secretaría de Política Criminal. Y desde ahí bajamos a la justicia, que es la parte de los jueces y los fiscales de cada sector, ¿no es cierto? Sí, claro. Por ejemplo, los jueces de garantía. Sí, el juez de garantía es el que dirige el proceso en su iniciación, el fiscal es el que lleva adelante la investigación y tiene mucha independencia en eso. En eso hemos dado un paso muy importante a partir de 1998, que se largó el sistema acusatorio. Realmente a la provincia de Buenos Aires le ha hecho mucho bien porque ha mejorado muchísimo la calidad de la investigación y la justicia. Ahora bien, que le haya ido bien no quiere decir que esté perfecto. Esto es una constante evolución y hay que mantenerse al día todos los días. Es decir, cada vez que uno avanza se puede generar un horizonte nuevo. Entonces hay que caminar hacia ese horizonte que es la perfección. ¿Y qué es lo que cambiarías en este horizonte judicial hoy por hoy? Mira, en este momento yo creo que hay que involucrarse más. A mí me parece que la inseguridad es un tema muy importante que afecta a la sociedad en general. Y me parece que se pueden poner en práctica algunas cosas muy novedosas como un plan comunitario de prevención del delito y de la violencia. Que eso se puede hacer a todo nivel. Mira, yo estoy colaborando con la Universidad Nacional de La Plata y el día 26 de noviembre nos vamos a reunir virtualmente con todas las instituciones de la ciudad para ver si podemos hacerlo a esto desde la universidad. Es decir, sería una capacitación a las instituciones, ellos van a poner operadores locales y nosotros le vamos a dar
toda la información necesaria para que puedan gestionar reuniones, escala de conflictos que tiene cada comunidad pequeña, la posibilidad de solucionarlos, cuáles son las alternativas de acción, cómo se llevan a cabo, con qué recursos se cuenta, qué es lo que falta, qué se le puede pedir a la policía, al Estado, al Poder Judicial, y de qué manera, entre todos, podemos llevar adelante una mejora. Estuviste en varios medios y se habló mucho en los últimos tiempos sobre la toma de tierras, la toma de terrenos y las tomas de espacios públicos también, ¿no? Y has estado opinando sobre este tema. ¿Sigue en pie tu opinión? ¿Podés dárnoslas en el programa? Sí, cómo no. El Estado tiene obligaciones que son insoslayables. El Estado en general no puede tolerar las ilicitudes. Y aquí, en el tema de la toma de tierras, si bien ahora hay una serie de discusiones que tienen relativas a esto, el ser humano tiene un sentido innato que es el sentido y el olfato de la justicia. Todos, seamos o no abogados, sabemos cuando vemos algo si es justo o no es justo. Luego lo analizaremos, pero tenemos una impronta que es propia de la humanidad. Este tema significa que hay gente que se introduce en un terreno, en un campo o en un lote, gente que no estaba allí. Ese terreno, campo o lote es de alguien, esté o no esté, es de alguien que lo tiene a título de dueño, en forma pública, en forma pacífica, a la luz del sol, a la vista de todos. Y de golpe alguien se introduce. Esto sucede en el sur, con el tema de los mapuches, las cosas más importantes que están pasando en Entre Ríos, con Echévere, con los campos sí, se llama así, ¿no? Echévere. Echévere. Bueno. Echévere. Y digamos, por ejemplo, acá en Presidente Perón, en Guernica. El tema de Guernica se ha dictaminado ya el desalojo inminente para el día viernes. Esto, bueno, para el que no lo sabe, ya es inminente que el día viernes esas tierras tienen que ser devueltas. Sí. El hecho es el mismo en los tres, aunque sean tan diferentes. Es gente que se mete en un lugar en donde no estaba antes. Ese lugar, eso no es de alguien. Aunque no tenga los papeles, tiene la posesión. La posesión pública, pacífica, a título de dueño, desde hace tiempo, a la luz del sol y a la vista de todo el mundo. Ahora después se genera una discusión de segundo nivel, es decir, no, ¿por qué se metieron? Son una nación indígena que ancestralmente, eso es otro tema. ¿Por qué se metieron? Y hay gente que, lo que pasa, hay un déficit habitacional en el país, claro, hace 100 años que tenemos un déficit habitacional, pero ese es otro tema que le incumbe al Poder Ejecutivo ver cómo salimos. ¿O por qué se metieron? Y es una familia rica, como dijo el presidente, cuestiones de ricos que se pelean por las herencias. Ese es un segundo paso. El primer paso es la ilicitud. En eso el Estado tiene que ser totalmente eficiente y garantizarle a los propietarios, no solo a estos tres que estoy diciendo, uno de ellos es el Estado Nacional, también está la Iglesia que está siendo usurpada en algún lugar, bueno, garantizarle que eso no va a suceder, porque el que tiene un derecho, tiene la justicia para ir a reclamarlo. Entonces yo puedo tener un derecho porque soy ancestral indígena. Bueno, me presentaré a la justicia y lo plantearé y la Corte Suprema de la Nación le dirá que sí o que no. Igualmente, la familia Echévere dirimirá sus cuestiones en la justicia como corresponde y también los que están tomando las tierras. Ahora el Estado ayer anuncia que le va a dar 50.000 pesos por mes durante 6 meses a cada uno que tenga un terreno para que durante 6 meses busque otro lugar. Eso lo que va a generar es más ocupaciones. Se ha hablado de mucha deuda en el país, de hecho también de la pérdida de emisión de dólares que ha tenido el Banco Central. Ahora, de recaudación de dólares que tuvo el Banco Central. Ahora, si vamos a implementar a la ayuda social que se dio, que se sigue dando, a los planes por desocupación, lamentablemente hay mucha desocupación hoy en el país, y a todo esto le vamos a implementar 50.000 pesos a cada persona
por una emergencia habitacional, que no está mal que el Estado diga presente y no está mal que el Estado sea quien responda, colabore y ayude. Pero se estaba rumoreando, de hecho por palabra del ministro Guzmán, que posiblemente se pidiera un préstamo, obviamente no mucho mayor, no mucho más grande, ni de tal tamaño como el anterior, al FMI. ¿Cómo vamos a hacer para imprimir 50.000 pesos para cada persona que tiene una emergencia habitacional? Acá en La Plata se ha visto en los últimos meses, en el barrio de Romero, en el barrio de Echeverri, de Olmos, en Tolosa, un montón de ocupas de tierra. O sea, ¿cómo vamos a hacer en la situación económica? Por mes, durante un mínimo de 6 meses. Las cosas que aquí se hacen de una sola vez no se levantan más, después siguen. Esa es la verdad. Y porque después, ¿cómo no le das a esa gente? Porque la acostumbras y adaptás, y aparte, más allá de todo, como digo, tienen una emergencia, tanto habitacional como laboral hoy en día, que hay tanta pobreza, ¿no es cierto? Porque ya no es que pasó a ser un país que no hay trabajo o que no queremos que haya trabajo, pasó a ser un país pobre últimamente. Sí, en realidad nosotros tenemos que reivindicar la cultura del trabajo y el gobierno, independientemente de que hay que ayudar a la gente que está mal, eso no hay ninguna duda que hay que hacerlo, el gobierno tiene que implementar la manera de que haya más trabajo y que la gente pueda vivir con dignidad, porque el trabajo dignifica. La ayuda no dignifica porque la gente se siente en el fondo de su alma disminuida. En realidad lo que hay que darle es la posibilidad de trabajo, la posibilidad a los chicos que vayan a la escuela, y ahí sí uno los puede sostener al chico en la escuela para que vaya a la secundaria y darle lo que tenga que tener para ir a la secundaria, y si tiene suerte y que va a la facultad, también sostenerlo en la facultad, para que vaya equiparándose un poco las desigualdades que tanto nos llenamos la boca y no hacemos nada. Ese es el rol del Estado, que tiene un grave problema económico, como decís vos, y que ahora probablemente establezca un diálogo, una mesa de consenso, para ver si entre todos los partidos pueden convencerlo al Fondo Monetario de que nos dé un préstamo nuevo. Pero tenemos que tratar de que ese préstamo nuevo no caiga a un pozo sin fondo. Ayuda social que, si bien el Estado las tiene que dar, como dije, tiene que ser un Estado presente, sino que también se pueda reutilizar ese dinero para abrir las fábricas que se cerraron, los comercios que se fundieron, que son fuentes de trabajo también, ¿no?, en el país. Sin ninguna duda. Vos fijate el comercio que se ha mantenido cerrado durante todo este tiempo. La mayoría se fundieron, los demás despidieron a la gente, están funcionando a un 30% de su capacidad. Eso es muy difícil de levantar y lo vamos a tener que levantar entre todos, porque esa es la verdad. Esto cuando dicen, no, el Estado no les va a cobrar, sí le va a cobrar, pero lo vamos a pagar todos los ciudadanos. Esa es la verdad. Por eso necesitamos imperiosamente que el Estado deje de dormir. El Estado está dormido, tiene que tomar nuevamente el protagonismo y ponerse a la cabeza de la sociedad para evitar males mayores, porque tenemos un conflicto civil larvado, pero ante cualquier chispa eso puede ser explícito. Osvaldo, y vamos a mezclar un poquito los temas porque tenemos el condimento para hacerlo, ¿no? ¿Qué parte toma la política en la justicia? Porque esto siempre que se pregunta en lo judicial es ninguna, en lo político es ninguna, pero siempre se termina hablando de que la política, el gobernador o el presidente se involucran en la justicia por un X motivo. O sea, ¿toma parte la política en la justicia? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo recuerdo en el 83, cuando vino la democracia, que muchos jueces dejaron de ser jueces porque habían jurado por el proceso de reorganización nacional. Por lo tanto, se producían muchas vacantes. Y bueno, las vacantes fueron cubiertas a razón de 2 para el radicalismo y 1 para el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, no está mal que esto sea así, que sea a propuesta, siempre y cuando las propuestas sean de gente idónea, proba, capaz, que tenga una trayectoria y una formación que les permita
tener una distancia cuando están en el cargo. El problema es cuando ponemos a alguien que no va a poder tener esa distancia porque le va a deber para siempre al que lo puso. Entonces va a estar a tiro de teléfono. El club de los buenos amigos, se puede decir. Sí, sí, claro, claro. Bueno, eso es lo que hay que evitar. Para eso se hizo la reforma de Alfonsín de la Constitución, que estableció el tercer senador, que no tendría que estar, porque en realidad los senadores representan a la provincia, y acá no puede ser que cada provincia tenga 2 senadores por el que ganó y 1 por el que perdió. Si representan a la provincia, puede haber un acuerdo entre el que ganó y el que perdió en la provincia y poner 1 cada uno, pero el tercero para el que entró segundo no tiene sentido jurídico. Pero bueno, ahí está. Y también se estableció una cosa bien pensada, que es el Consejo de la Magistratura. En un principio dijeron, bueno, lo va a integrar el presidente de la Corte, lo van a integrar camaristas, lo van a integrar jueces, lo van a integrar los colegios de abogados, los colegios de magistrados, los partidos políticos, que entre ellos no iban a poder tener la mayoría decisiva. Entonces era un consejo amplio, pero de consenso, porque si no había consenso no ponías un juez. En cambio ahora, en la anterior administración de Macri, no, en la anterior, en la de Cristina, se hizo más chico el consejo y ahora sí el gobierno de turno tiene la posibilidad de tener la mayoría y digitar. Vos fijate que digitan no solamente para adelante, sino también para atrás, porque han intentado remover a los jueces que habían sido trasladados, están empujándolo al Procurador General Casal de la Nación, que es un tipo que no tiene ningún problema en su trayectoria, al contrario, es un funcionario muy probo, y están tratando de apretar a la Corte diciéndole que le van a subir el número de miembros. Eso no se debe hacer, no solo en la Argentina, en ningún lado. Hablando de legislativos, se vienen las elecciones en los próximos meses ya, porque decimos el año que viene y es meses. ¿Estás encabezando alguna lista nueva? Porque se están preparando cabezas diferentes, listas nuevas, partidos diferentes y muchos quieren ir a la cabeza. ¿En qué parte quedaste vos ahí? Mirá, nuestra agrupación sigue trabajando, nosotros vamos a participar en la elección del año que viene, estamos tratando de confluir junto con otros grupos, nosotros siempre estuvimos por terminar con la grieta, por eso estábamos en el Frente Federal, vamos a seguir en esa postura, vamos a tratar de convencer a la gente de que los dos extremos hay que irlos juntando hacia el centro, que no nos conviene ni la izquierda ni la derecha cerril, y bueno, vamos a tratar, vamos a participar seguro, porque hay 2 o 3 partidos que están hablando conmigo y con nosotros para formar la lista, así que creo que vamos a tener una buena posibilidad. ¿Todavía no sabes qué lista vas a encabezar? No, y no sé si la voy a encabezar, dependerá de los compañeros, ¿no? Cada grupo va a designar o vamos a tratar de conciliar. ¿Qué sabor te quedó, hablando de elecciones, porque fuiste candidato a intendente en la ciudad de La Plata en las elecciones pasadas? ¿Qué te llevaste bueno y qué te llevaste malo de esta candidatura pasada? Muy bien, de bueno me llevé un montón de cosas, La gran cantidad de gente que se acercó con buena voluntad y con buena fe a colaborar y que todavía está incorporada hacia ese movimiento que logramos nosotros constituir con muy pocos recursos, no teníamos recursos, pero sí con decencia, con presencia, con un discurso claro, dirigido al ciudadano platense, porque la ciudad de La Plata políticamente viene siendo atacada desde hace varios años por los poderes centrales, por la capital federal, que siempre nos pone el gobernador de la provincia, hace varios años que nos pone el gobernador de la provincia, y por el Gran Buenos Aires, que por su número, por el número de habitantes que tiene, ha empezado a influir muy grandemente en todos los estamentos políticos de la provincia. Hace poco hubo un intendente que dijo que la capital de la provincia tendría que ser Mar del Plata. Esto significa que no conoce la historia de la provincia de Buenos Aires y tampoco la historia nacional, porque la ciudad de La Plata es fruto de un acuerdo de unidad nacional que se hizo para que la ciudad de Buenos Aires sea capital. Y por eso se crea como prenda de unión la ciudad de La Plata.
Es un tema histórico que nosotros tenemos que defender porque nos lo van a sacar. Y acá nosotros tenemos el Poder Judicial instalado, la cabeza del Poder Judicial, la cabeza del Poder Legislativo de la provincia, y tenemos un montón de resortes políticos muy importantes La como Cámara de Senadores, por eso de te digo, Diputados. claro, por eso, diputados, senadores que funcionan acá. Y además somos la 8ª sección electoral, que se llama la sección capital. Las otras 7 secciones que tiene la provincia están integradas por muchos municipios cada una. Esta es el municipio de La Plata. Fíjate la importancia política que tiene ser ciudadano de la ciudad de La Plata. Eso es lo que tenemos que defender. Hace poco nos quisieron sacar la República de los Niños. Ahora hay una discusión por el Teatro del Lago. Habías hecho, te interrumpo porque siempre queremos ampliar y hablar de todo un poco, ¿no? En variedad, pero me nombraste la República de los Niños. Yo me voy a tomar un minutito nada más, porque habías salido también en una nota que habías trabajado y habías formado parte de la República de los Niños también, ¿no? Sí. Nosotros llegamos a la República de los Niños cuando el peronismo ganó en 1973. Yo era un pibe, sigo siendo, pero era más pibe todavía en aquella época. Entonces pertenecía a Bienestar Social, al Ministerio de Bienestar Social. Estaba totalmente abandonada, el gobierno militar del 76, que terminó en el 73, no le había dado ni 5 de bolilla. La estructura, la ubicación dentro del organismo, del organigrama del Estado nos obligó a que el gobernador dijera, bueno, vamos a poner un interventor. Pusieron un interventor que fue Juan Ferrari. Juan Ferrari, un héroe del 9 de junio del 56, amigo de mi papá. Por esa razón, el nene, que era yo, fue tesorero de la República de los Niños, del 73 al 76. Y allí la pusimos de pie, como dicen ahora los muchachos, ¿no? Logramos un fuerte apoyo del gobernador, sobre todo del gobernador Calabró, que sucedió a Videgain casi inmediatamente, y con subsidios nos fue posibilitando arreglar todo, pintar todo, poner todo en funcionamiento, cambiar los techos, poner a funcionar el barco del lago, el tren, es decir, quedó como cuando la inauguró el general Perón. Y eso fue un gran gusto que nos dimos hasta el 76, que allí fue nuevamente, vino el golpe militar y se hicieron cargo las nuevas autoridades. Pero después se dieron cuenta, antes del 83, que la mejor manera de gestionar era con una fundación o con algo que sea independiente, como era la cooperadora, que yo era tesorero. Y lo pusieron en práctica antes de la democracia del 83 nuevamente, y yo creo que el gobierno del 83 se encontró con una República de los Niños mucho mejor. Ahora está muy bien. Un espacio público, se puede decir un monumento histórico de la ciudad de La Plata. Exactamente. Por eso no tiene sentido que un legislador que es de Junín opine que eso tiene que pasar a manos de la provincia, porque eso es platense. Eso está en la capital de la provincia de Buenos Aires. Eso es para mostrárselo no solo a la provincia, al mundo. Eso es un orgullo de la ciudad de La Plata. Y bueno, esas son las cosas que tenemos que defender. Por eso los platenses, seamos de Gimnasia o del otro equipo, seamos peronistas o radicales, o lo que fuere, tenemos que ser, por sobre todas las cosas, platenses. Hablas con tanto entusiasmo del peronismo, con tanta sangre. Yo no puedo evitar preguntarte, ¿crees que en los últimos gobiernos, después de Perón, siguió existiendo la doctrina, la verdadera doctrina peronista en el gobierno políticamente? Es muy difícil encontrar periodos en los que haya sucedido eso. Lo que sí te puedo decir que el peronismo es un sentimiento, como todos nos dicen, es un sentimiento, pero tiene una doctrina. Una doctrina está formada por cosas que se han dicho, cosas que se han hecho, cosas que se han escrito, principios y sobre todo valores. Por eso la doctrina vence al tiempo, como decía Perón, que además la organización vence al tiempo, la doctrina de él ha vencido al tiempo. ¿Por qué? Si nosotros tenemos la cultura del trabajo, hace 40, 50 años atrás, era una cosa, ahora es otra, pero sigue siendo la cultura del trabajo.
Si tenemos el valor de la honestidad, de la decencia y estamos en contra de la corrupción. Una cosa era eso en un país en el que había poca corrupción y otra cosa es ahora. Pero el valor está. Por eso yo digo que el peronismo tiene los puños llenos de verdades. Hay que llevarlas a la práctica. Nos ha costado, hemos tenido 30 y pico, 35, 34 años de gobiernos peronistas y más de gobiernos no peronistas, 26, 38, desde el año 45 que saltó a la vida política Perón. Ahora, hay algunas diferencias de matices. Para mí el kirchnerismo no encaja dentro de lo que nosotros decimos que es el peronismo. Bueno, pero yo lo cuento entre los 30 y pico de años porque, bueno, está bien, si hay que contarlo, se cuentan. Pero verdaderamente... Es que se cuentan porque una sociedad votó un kirchnerismo como sí, peronismo. Entonces sí, es parte de que de esa parte de la sociedad que quiso votar un peronismo. Sí, y yo, la verdad es que este gobierno tiene muchos peronistas. Muchos peronistas integran el gobierno, institucionalmente o sueltos, pero lo integran desde diferentes cargos. Lo que pasa es que el peronismo no tiene poder de decisión en este gobierno. No decide. No deciden los gobernadores, no deciden los intendentes, no decide Sergio Massa, que también podríamos decir que tiene ideas peronistas. La decisión pasa por otro lado. Eso es lo que yo cuestiono de este gobierno. Me dicen, este es un gobierno peronista. Para mí no, porque no lo manejan con decisiones peronistas. Eso es lo que pasa. Ojalá esta carta que escribió Cristina se lleve a la práctica y se haga un gran acuerdo nacional. Porque allí vamos a volver a una concordia que la hemos perdido desde hace muchos años. Como también se habla mucho de la democracia y parece que quedó un poquito lejos, ¿no es cierto?, el tema democrático de poder expresarse. Ahora todo es el lío, el disturbio. Por ejemplo, hoy venía por una avenida muy importante de la ciudad de La Plata, donde había 20 ruedas quemadas en los dos lados de la avenida. Yo entiendo y no justifico la falta en la gente. Entiendo el problema de la luz, entiendo que gente reclame problema por el agua, entiendo que gente reclame por sus X motivos y entiendo que la gente tenga esa democracia de poder expresar que algo el Estado no está atendiendo. Pero no entiendo que yo, que tengo que ir a trabajar o por ahí llevar un perro al veterinario o hacer ciertas cosas, tenga que yo estar en ese problema y en ese medio del disturbio que arma el ciudadano y la sociedad. Creo que por ahí el lugar indicado es, si tenés problema con el agua, anda a la puerta de APSA. Si tenés problema con la luz, anda a la puerta de DELAP. ¿No es cierto? Si tenés problema con algún municipio de cualquier parte del país, anda a la puerta del municipio. O sea, porque creo que todos tenemos derechos y los derechos de uno terminan donde empiezan los míos también. Me parece que partimos a ser una sociedad un poco egoísta, ¿no es cierto?, en nuestros derechos. Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que nuestra sociedad ha sufrido un cambio en su constitución. Antiguamente, digamos hace 20 o 30 años atrás, los reclamos eran sindicales, podía haber un reclamo de aumento salarial o un reclamo de mejora de las condiciones objetivas de trabajo o convenciones colectivas de trabajo. Ahora, desde hace unos años ya, en principio ya de este siglo, han surgido lo que se llaman los movimientos sociales. Los movimientos sociales son gente que no tiene trabajo, pero que responde a una conducción. Y responde a los intereses de esa conducción. Si esa conducción necesita la movilización para un reclamo, utiliza su movimiento social y lo lleva al reclamo. Y eso distorsiona la verdadera voluntad de la gente, que muchas veces está y no conoce muy bien cuál es el tema por el que está, pero va, porque tiene que ir. Es su obligación porque después recibe prestaciones de parte del Estado por intermedio de la conducción de los movimientos sociales. El movimiento social en realidad, desde el punto de vista de la teoría política, tendría que ser una cosa absolutamente transitoria en el tiempo, porque alguien puede estar desocupado, pero tiene que ser transitorio, no puede estar desocupado toda la vida él, después el hijo, después el nieto. Acá hay 3 generaciones ya que están desocupados y que están conviviendo. El Estado pone a su disposición distintas herramientas, sobre todo monetarias, pero no pone a su disposición políticas
de Estado que permitan salir de esa situación. Esa gente tiene que salir de esa situación. Y también esos dirigentes de las organizaciones sociales negocian con los gobiernos y les ofrecen la paz social a cambio de la ayuda. Son gente que negocia la paz social. La gente que por ahí hace cortes de calle o queman ruedas, ¿están negociando? Bueno, lógicamente, vos fijate, cuando estaba Carolina Stanley en nivel nacional, una vez por semana le cortaban la 9 de julio y le hacían un escándalo, recibía la cúpula, le daba lo que era y se retiraba la... Eso sucedió durante todo el gobierno de Macri y sucedió antes del gobierno de Macri también. Y yo creo que el gobierno de Macri fue el que más plata le dio a las organizaciones sociales, aunque no quisieran hacer las cuentas, pero sí, porque trataban de mantener la paz social a toda costa, y la costa era grave, era seria. ¿Y cómo es que la justicia ahí no puede tomar parte de esto? Porque hoy, por ejemplo, tuvieron que llamar 3 ambulancias en este corte que no pudieron pasar y había una persona muy grave. O sea, ¿ahí no toma parte la justicia en la política? Sí, cuando se cometen delitos, sí. Pero acá, cuando empezó el tema de los cortes de calle y de rutas... Nos quedan nada. Yo te cuento, es un resumimos un poquito. Hicimos una gran reunión, vinieron todos los fiscales generales de la provincia de Buenos Aires, a ver qué hacíamos con los cortes. Estábamos en la Procuración General. Mi opinión fue la siguiente: si vienen 20 tipos a cortar la calle 7, se le dice a la policía que los saque. Ahora, si vienen 10.000 personas, hay que avisarle al gobernador que tiene un problema político. Bueno, problema político, problema social, problema judicial, todo lo que nos involucra. Siempre tratamos de ampliar lo más posible. Se nos ha terminado el programa, te agradezco mucho. Señor Osvaldo D'Ameno, gracias por estar presente. Gracias, que tenga Silvia. buenas noches. Quiero agradecerles a ellos, como todos los jueves, a Joyería Evans. Desde Mar del Plata hacen envío a todo el país. Buscá el cartelito por internet y el link y los medios de pago. No solamente podés pagar en cuota, sino que también te dan el link de Mercado Pago. Gracias, Joyería Evans. Gracias, Realpolitik, y a toda la producción excelente que tiene, todos los chicos que trabajan para que esto sea posible, y gracias a ustedes por estar del otro lado y que esto siga siendo posible. Gracias, Multimedia Nova. Eso fue todo. Hasta acá, Silvia Celín.